Llegó el mes de septiembre y en este video te quiero contar sobre todas las funciones que llegaron a WhatsApp durante el pasado mes, como también las funciones que se están probando en estado beta para que conozcas cómo estará cambiando este servicio de mensajerías en el futuro. Así que comencemos. Comencemos hablando de la función más importante para mí, y es que aunque anteriormente ya habíamos escuchado de que la compañía estaba trabajando en crear nombres de usuarios para cada persona para que no tengas que utilizar tu número de teléfono a la hora de comunicarte con una persona, pero ahora la compañía está trabajando también en una función para poder colocar un código de seguridad, un PIN, para que las personas que no están en tus contactos tengan que utilizarlo para poder enviarte un mensaje. De esta manera vas a tener mucha más privacidad, porque aquellas personas que conozcan ese código de seguridad es porque se lo diste en persona o se lo enviaste por mensaje de texto y tendrán que utilizarlo para poder enviarte ese mensaje. Y aquellas personas que quieren enviarte estafas, promociones no deseadas, anuncios, añadirte a grupos que tú no quieres ser añadidos, pues no vas a poder hacerlo porque necesitan tener ese código de seguridad para poder enviarte ese mensaje inicial. Realmente para mí esta función es sumamente excelente y estoy loco que ya llegue a mi dispositivo para poder darle otra capa de seguridad y de esa manera evitar esos mensajes de estafas, esos mensajes de anuncios que constantemente estoy recibiendo en mi WhatsApp. Otra función que todavía está en estado beta es una que busca darte un poquito de mayor organización en tus mensajes, ya que si eres como yo seguramente tienes un sinnúmero de mensajes que todavía no has entrado a poder leerlos, pues ahora la compañía estará añadiendo un botón en la parte del menú principal cuando abres WhatsApp para poder marcar todos esos mensajes como leídos y puedas tener un poquito más limpieza en cómo se ve tu WhatsApp. Esto será excelente para aquellas personas que tienen un iPhone, ya que entonces de esta manera vas a poder borrar ese iconito que está encima del icono de WhatsApp con el número de mensajes no leídos, porque con tan solo apretar este botón ya vas a poder limpiar todas estas conversaciones que todavía no has entrado a leer esos mensajes. Esta siguiente función también me llama mucho la atención y estoy luego que llegue ya, aunque desafortunadamente todavía está en estado beta, y es que la compañía está trabajando en poder crear listas de contactos y listas de grupos para que de esa manera puedas filtrar mucho mejor esas conversaciones que tienes en tu WhatsApp. Como puedes ver aquí en la interfaz, vas a poder crear esta lista con el nombre que tú quieras darles y ahí vas a poder añadir esos grupos, esos amigos. De esa manera vas a poder organizar mucho mejor tus conversaciones, ya que quizás puedes crear un grupo de amigos, un grupo de, por ejemplo, negocios o cualquier cosa que tú quieras. Y como puedes ver aquí en la parte superior, en la parte de los filtros, donde está en la parte de mensajes no leídos o los mensajes grupales, vas a poder encontrar esa lista que creaste para que puedas ir rápidamente a ese grupo o esa lista de amigos que quieres comunicarte. En realidad considero que esta es otra función sumamente interesante que le estará dando un giro bastante curioso a WhatsApp para que puedas organizar mucho mejor la lista de mensajes que tengas, ya que si eres como yo también debes tener un sinnúmero de conversaciones y grupos, pues con esta sección de lista vas a poder organizarte mucho mejor. La próxima función de la cual te quiero hablar todavía está en estado beta, pero busca ser esa herramienta con la cual WhatsApp quiere convertirse en una competencia fuerte para Zoom. Y es que aquí vas a poder ver que la compañía está trabajando en diferentes filtros para poder aplicar a esa videollamada. Aquí en la parte de la izquierda está el modo de poca luz, para que si por ejemplo estás en un escenario donde no hay mucha iluminación, pues WhatsApp utilizando inteligencia artificial y algún sistema tecnológico para poder mejorar cómo se ve tu video cuando no hay mucha iluminación, para que te veas muy bien aunque esté muy oscuro. Y también en la parte derecha tenemos otro filtro, el cual sería uno de belleza, para que en vivo mientras estás haciendo esta videollamada te pueda corregir alguna imperfección en tu cara o que te veas mucho mejor aunque no tengas la mejor iluminación en tu casa. También en la parte inferior puedes ver que hay diferentes filtros, pero en la segunda foto es donde puedes encontrar la parte de los fondos, para que así como puedes tener en Zoom que puedes borrar lo que está en tu parte trasera, pues puedas colocar una pared o cualquier imagen para poder limpiar y que no se vea todo el desorden que tienes en tu cuarto o en tu casa. Pues de esta manera vas a poder añadir ese filtro en la parte trasera de tu video. Una vez más, esto busca ser una competencia bastante fuerte contra Zoom, que tiene estrategias como esta ya desde hace mucho tiempo, pero ahora se estarán implementando dentro de WhatsApp. Oye, si este video te está gustando, dale like y suscríbete, eso nos ayuda un montón a poder seguir creciendo aquí en YouTube y a poder traerles estos videos. Para aquellas personas que quieren un poco de personalización dentro de WhatsApp, la compañía también sigue probando funciones, ya que aquí vemos en esta parte beta, desafortunadamente, cómo sería el nuevo modo claro, y puedes
puedes ver que los detalles son como en negro, así que a diferencia del verde que tenemos ahora mismo, sería como un poquito más con colores negros, mientras que el modo oscuro pues sería lo opuesto, serían detalles más en color blanco, no se ve tanto el verde, así que de esa manera WhatsApp busca darte más opciones en cómo se ve esta aplicación. Ahora bien, cabe la pena recalcar que anteriormente se había filtrado de que estaríamos teniendo como acceso a diferentes temas o diferentes colores para poder darle ese elemento que resalte, que no tengas que utilizar el tradicional verde que hemos visto ya por muchos años, que puedas escoger entre diferentes colores como verde, blanco, rosa, morado, en fin, aquí puedes ver cómo está activado el rosado y sería ese color que estaría resaltado en la parte de la lista de mensajes sin leer. Así que como puedes ver, la compañía sigue trabajando en poder darte más opciones de cómo se ve esta aplicación. Ahora bien, durante el mes de agosto también se filtró una opción en la parte de personalización dentro de WhatsApp para poder cambiar el color de los mensajes o de las burbujas de mensajes cuando te estás comunicando, para que tengas más opciones de cómo se ve esta aplicación. Y esto es algo que ya hemos visto ya, por ejemplo, en Telegram, en Instagram, en Messenger, así que no me sorprendería de que también esta función esté llegando a la aplicación de WhatsApp. No cabe duda de que los stickers y las fotos animadas son algo bien importante dentro de WhatsApp, y la compañía ha anunciado una función que, aunque yo no la tengo disponible, sí se supone que ya llegó durante el mes de agosto, y es que ellos han anunciado una colaboración con la compañía Giphy, que es una que se dedica a hacer GIFs bastante populares y bastante en tendencia, si podemos decirlo de esa manera, para que estén integrados dentro de WhatsApp. Ahora bien, cabe la pena recalcar que estos serían diferentes a los GIFs o fotos animadas que tenemos hoy día dentro de WhatsApp, ya que con la colaboración de Giphy, ellos lo que quieren crear son estas fotos animadas con fondos transparentes para que se puedan ver muy bonitos y dentro de los mensajes cuando te estés comunicando con las personas. Aquí puedes ver como, por ejemplo, feliz año, feliz cumpleaños, aquí como un perro caliente, en fin, puedes tener estos GIFs o fotos animadas con estos fondos transparentes para que se vean mucho mejor dentro de la interfaz. Pero como mencioné, yo todavía no tengo acceso a esta función, así que no puedo mostrarte cómo se ve. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si ya tú la tienes disponible, para que entonces me cuentes cómo es que funciona. Bueno, ya te conté sobre los filtros de videollamadas, pero déjame contarte sobre una nueva función que ya está disponible en WhatsApp, pero específicamente para la versión en computadoras. Y es que aunque anteriormente podías tener conversaciones de hasta 32 personas en tu teléfono o en tu tableta, ahora la compañía ha llevado esta función de esta gran cantidad de personas en una sola videollamada para la aplicación de computadoras de WhatsApp, para que realmente, como te mencioné anteriormente con la parte de los filtros, WhatsApp se siga convirtiendo en una alternativa bastante decente para poder competir con servicios de videollamada como Zoom y otras compañías. Otro cambio interesante que al parecer estará llegando muy pronto a WhatsApp sería una nueva interfaz de la galería a la hora de escoger esas fotos o videos que quieres compartir. Aquí en la mano izquierda estás viendo cómo se ve esta imagen de cómo sería la galería actual, donde tienes toda la lista de las fotos, y entonces a la derecha tienes la galería donde puedes acceder a tus álbumes y más información de tus fotos, mientras que el nuevo diseño que se está probando sería en la parte inferior todas tus fotos recientes, y entonces en la parte superior es donde podrías ir a los diferentes álbumes o las diferentes categorías, como sería la parte de todos los videos, todas las fotos, en fin, todas esas categorías o álbumes que estén disponibles en tu dispositivo estarán disponibles en la parte superior de tus fotos recientes, para que puedas moverte mucho más rápido a esa sección donde quieres extraer o compartir esa foto. La última función que quiero compartir contigo busca evolucionar la función de notas que te mencioné en mi pasado video, para aquellas personas que tengan la aplicación de WhatsApp Business, que trabajan con clientes. Pues anteriormente te mostré cómo puedes crear con una nota para poder añadírsela a ese perfil. Pues ahora WhatsApp está probando una función que te permite añadir directamente un mensaje a esa nota de ese perfil. Esto sería otra opción aparte de poder fijar o resaltar un mensaje, ya que vas a poder llevar directamente ese mensaje a tus notas para que luego puedas modificarlo, hacerle algún recordatorio, en fin, lo que tú quieras, para que tengas más información de ese cliente o de esa persona. Y con esa última función te he contado 9 funciones que se presentaron durante el mes de agosto, tanto en estado beta como también en estado final. Déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones es tu favorita y cuál ya quisieras tener en tu dispositivo. Ahora que hemos llegado al final de este video, si te gustó, dale like, eso nos ayuda un montón, y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos de tecnología aquí en este canal. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.